Algunos contaban tanques. Otros robaban planos de bombas nucleares. La Guerra Fría era un campo de batalla para miles de espías y observadores. Ambos lados recogieron información para evitar lo que se consideraba una guerra próxima a estallar. Los servicios secretos tenían pocos escrúpulos cuando se trataba de adquirir información. Pagaban por actos de traición que podían amenazar de muerte a los expuestos. ¿Que si tenía conciencia de culpa por sangre? No, no la tenía. Eran fantasmas con licencia para espiar. Los hombres de las misiones militares aliadas de enlace en Alemania estaban al frente de la guerra de inteligencia entre este y oeste. Incluso hoy, se sabe muy poco de sus hazañas. Ningún otro servicio de inteligencia estuvo tan cerca de equipos militares soviéticos. Pero donde hay secretos, hay peligro también. Los centinelas soviéticos eran gatillo fácil. Ellos disparaban primero y preguntaban luego si lo hacían. Una Kalashnikov, aquí en mi cuello. Bueno, no te muevas, muy bien. Los riesgos eran enormes. De hecho, ¿cómo rayos sigo vivo? ¿Cómo cualquiera de nosotros sigue vivo? No tengo idea. Eran amigos. Y yo entiendo que es perder a un amigo. Un amigo cercano, de hecho. Nigel Dunkley, un veterano de la misión militar británica, en un hangar cerca de Utah-Bok, un pueblo pequeño al sur de Potsdam, se encuentra con Manfred Müller, miembro de la guarnición local. Dunkley le está contando sobre sus misiones. Misiones nocturnas de reconocimiento en territorio enemigo. Manfred Müller tiene varios objetos en su museo que estaban muy arriba en la lista de deseos de las misiones británicas en los años 80. Los oficiales de las misiones militares aliadas de enlace se movían constantemente. Como mensajeros con pasaporte diplomático, su tarea original era resolver problemas entre los cuatro poderes de ocupación militar en Alemania. Sin embargo, pronto explotaron su libertad al espiar a sus oponentes. Los soviéticos en Alemania del oeste y los estadounidenses, británicos y franceses en el este, la República Democrática de Alemania. Cada lado tenía permitido enviar a 63 hombres. Un vehículo todoterreno se acercó a un búnker soviético. Era el inicio de los 80. Los británicos estaban buscando nuevos tipos de munición que podrían contener agentes biológicos o químicos. El búnker solo debía estar tripulado durante ejercicios militares. Sin embargo, los intrusos no podían estar completamente seguros de eso. Llegaron a la habitación que tenía los filtros de aire. La forma en la que estos filtros estaban construidos le decía a los expertos contra qué agentes bélicos se suponía que protegían. Nigel Dunkley hacía parte de la búsqueda de estos filtros. En Utah-Bok, ve los antes deseados barriles otra vez. Dunkley nunca habla del trasfondo de sus misiones. La mayoría sigue siendo confidencial. Solo habla de lo que experimentó. Estaba oscuro. Dejé caer el filtro que sacaba. El guardia lo escuchó. Su perro ladró. Y entonces... salí corriendo tan rápido como pude. No hay otra expresión para decirlo. La OTAN insistió en acelerar la investigación. ¿Cómo estaban construidos los filtros soviéticos? ¿Para qué agentes de guerra se preparaban los soviéticos en una emergencia? ¿Podían ser un tipo de agentes de los que Occidente aún no sabía nada? En 1982, en una zona de ejercicio militar,
los británicos consiguieron el primer filtro. La noticia del barril capturado llegó al Ministerio de Defensa en Londres como una bomba. Parecía ser que el filtro protegía contra gérmenes también. Partículas biológicas dispersadas por una granada, por ejemplo. En respuesta, se dice que la OTAN lanzó un programa de investigación para actualizar sus propios filtros. Por supuesto, sabíamos que cualquier cosa importante que tomáramos prestada, como decíamos, con toda probabilidad se reemplazaría rápidamente. Y una semana después volvíamos y había uno nuevo, el que queríamos, entonces también lo robábamos. En Afganistán, tropas soviéticas habían estado ocupando el país desde diciembre de 1979. Moscú quería romper toda resistencia contra el régimen comunista que había sido instalado en Kabul. Los mujahidines insurgentes no tenían oportunidad contra el poder del armamento soviético desplegado. Helicópteros de ataque dominaban el campo de batalla. Pero en secreto, Estados Unidos apoyaba a los grupos de resistencia islámicos en Afganistán. La guerra en el Hindú Kush se convirtió en otro teatro de operaciones para los servicios secretos. La CIA, Agencia Central de Inteligencia, lanzó un programa llamado Ciclón, una de las operaciones de la CIA más largas y costosas hasta la fecha. En total, el costo de este programa encubierto, que incluía envío de armas y ayuda económica, fue de unos $7.000 millones. Este dinero llegó especialmente a Pakistán, el centro del armamento de los mujahidines. La CIA también les dio misiles antiaéreos Stinger modernos. La ventaja se hacía menor. Con misiles Stinger, los mujahidines pudieron derribar jets y helicópteros. Las tropas soviéticas sufrieron muchas bajas. En las montañas de Afganistán, las armas pesadas de la superpotencia no fueron efectivas. La alianza entre los mujahidines y la CIA ganó la guerra. Los Estados Unidos hicieron fuerte a un aliado que pronto se hizo adversario, mientras que la Unión Soviética perdió mucho prestigio. Cerca de 1 millón de personas murió, 15.000 soldados soviéticos entre ellos. Helicópteros de ataque Hind volaron sobre Alemania del Este. Exploradores de una misión occidental observaron la maniobra. La guerra en Afganistán reforzó la división entre Oriente y Occidente. Las tropas soviéticas hicieron uso de nuevas estrategias de ataque. Los pilotos de los Hind me impresionaban y yo también fui piloto, pero de aviones. Volaban bajo, con agresividad y mantenían el control de sus aeronaves. Dudo que nuestros pilotos de helicóptero volaran mejor que muchos pilotos de Hinds que yo vi. La tarea de las misiones militares era descubrir si los soviéticos estaban usando unidades de combate de Alemania del Este en Afganistán. Necesitaban producir información, no importaba cómo la consiguieran. Los oficiales con pasaportes diplomáticos se pusieron cubrebotas hasta los muslos y guantes protectores. Ninguno de ellos sabía qué tendrían que tocar esa noche. Chequearon sus linternas una última vez. Su objetivo era el basurero del cuartel. Pero no estaban solos. El menor de los ruidos podía delatar a los exploradores y alertar a los guardias. Examinar basureros por la noche era parte de la operación Tomahawk británica. Actividades clasificadas como confidenciales hasta hace poco.
alertó al guardia. Los fisgones registraron la zona. ¿Podría haber otro guardia? Solo era un perro callejero. Todo despejado. Sin embargo, los exploradores les temían a los perros en las noches de misión, como recuerda Nigel Dunkley. Muy frecuentemente había perros salvajes en los basureros. Estos perros me asustaban y no me molesta admitirlo. Recuerdo que uno de ellos se me acercó, como solían hacerlo, y empezó a olfatearme la pierna. Y pensé, este perro debe tener rabia, no actúa normal. Un simple perro podía poner en riesgo a un hombre. Después de media hora, el guardia por fin se subió a su jeep y se fue. Con el camino al basurero despejado, los exploradores británicos esperaban encontrar fichas técnicas descartadas sobre tanques, listas de turnos, blocs de notas y quizás evidencia de las misiones en Afganistán. En lugar de eso, hallaron desperdicios de la cocina en descomposición. Mientras buscaban metódicamente algo útil para sus analistas, tuvieron suerte. Una postal mugrienta con un número postal del campo de batalla. Sabían que esos números eran la clave de la estructura de un ejército y de su orden de batalla en caso de guerra. Los soldados tenían números, como las unidades en las que hacían su servicio y los tanques en los que peleaban en una emergencia. ¡Vienen hacia acá! Eso era de rutina para las misiones militares. Una lista aparentemente eterna de dígitos en decenas de miles de vehículos. Podía ser aburrido, pero era importante. Este es el 83, así que el primero fue el 82. Hombres muy bien armados estaban protegiendo a un visitante del cementerio. Richard Kuklinski, un exoficial y traidor del equipo general del ejército polaco, temía un ataque por venganza. Estaba visitando la tumba de sus padres en 1998, un año después de que su sentencia a muerte por traición fuera suspendida, y él rehabilitado. Richard Kuklinski reveló documentos sobre el Pacto de Varsovia a los estadounidenses por 9 años, desde 1972 hasta 1981, con cerca de 350,000 fotografías. Esto les dio a los estadounidenses conocimiento profundo del lado soviético, del pacto, de Varsovia. Kuklinski contactó a la CIA con la esperanza de reducir el riesgo de una guerra nuclear. Una guerra en la que Polonia se convertiría también en campo de batalla. Reveló instalaciones militares y estrategias del Pacto de Varsovia. Los estadounidenses se preguntaban si se pretendía que el arsenal nuclear soviético sirviera de amenaza o si verdaderamente pretendían usarlo en un ataque sorpresa apuntando a Europa Occidental. Y los documentos de Kuklinski indicaban que, de hecho, estaban usando su potencial nuclear de manera ofensiva también. Polonia a finales de los 70. El sindicato Solidaridad mostró su inconformidad con el régimen comunista. Kuklinski advirtió de la invasión soviética a Polonia, reportando a la CIA los planes de declarar ley marcial. Cuando por fin se impuso en diciembre de 1981, el desertor ya había escapado a los Estados Unidos. Escondiéndolos en cajas, la CIA sacó a Kuklinski, a su esposa y a sus 2 hijos por Berlín del Este. En un camión, disfrazados como equipaje diplomático, escaparon en el último minuto. En el 84 fue declarado muerto in absentia. La sentencia no se revirtió hasta 1997.
mucho después de que el Pacto de Varsovia se hubiera disuelto y Polonia ya no fuera un país comunista. Kuklinski era controversial por el debate que había sobre el estatus de Polonia durante la Guerra Fría. ¿Era un país soberano? Si era así, Kuklinski traicionó a Polonia y fue considerado un traidor, ¿o fue un títere de los soviéticos de manera que Kuklinski solo traicionó al poder ocupante? Richard Kuklinski no fue presa de un acto de venganza. En 2006, murió de un derrame en su exilio en Estados Unidos. Hasta el día de hoy, es una figura controversial en Polonia. Sin embargo, el Pacto de Varsovia no fue la única víctima de un maestro espía. La OTAN también lo fue. El empleador de este espía fue el Ministerio de Seguridad del Estado de la RDA, la Stasi. Su nombre en clave era Topacio. Su nombre real es Rainer Rupp. Como espía no cometía errores. No fue sino hasta 1993 que fue arrestado y llevado a juicio. Rupp estuvo distribuyendo documentos confidenciales sobre la estrategia militar de la OTAN y sobre planes de armamento a Alemania del Este desde 1977. Rainer Rupp tenía acceso a documentos con los que solo se podían soñar. Eran documentos clave del cuartel general de la OTAN. Eran tan fantásticos que el Ministerio de Seguridad del Estado se los pasó de inmediato a la KGB apenas los recibieron. Rupp fue espía por convicción política. Fue sentenciado a 12 años con cargos de alta traición, lo que podría haber sido desastroso en caso de conflicto, como afirmó la opinión de la Corte. La OTAN trabajó por su rearmamento nuclear a finales de los 70. Pero nadie sospechaba que Moscú tuviera inteligencia de ello, gracias a su espía Topacio. Nigel Dunkley se encuentra en un hospital militar en Belitz, un lugar que aún lo asedia. Hace cerca de 30 años, estaba hurgando secretamente la basura de los quirófanos. Había un olor dulce, podrido, asqueroso. Los sanatorios de Belitz fueron construidos a finales del siglo XIX y comienzos del XX. Después de la Segunda Guerra Mundial llegaron los soviéticos. En la década de 1980, el interés de las misiones por los hospitales militares soviéticos creció. Sobre todo, entre los británicos que esperaban encontrar nuevas informaciones en Belitz sobre la guerra en Afganistán. Los soviéticos sufrieron muchas bajas en Hindú Kush. Es posible que algunos de sus heridos fueran tratados en Alemania. Los británicos querían averiguar si esa presunción era cierta. Por eso enviaron a Dunkley a Belitz, uno de los destinos más deprimentes en los que ha estado. Las misiones militares no tenían acceso al sanatorio en sí, solo a su basurero. Volver a este lugar, después de tantos años, sigue siendo una experiencia muy emotiva. Cuando pienso en lo que ocurrió, cuando pienso en lo que sucedió, el agente del ejército soviético que sufrió aquí, para mí, tantos años después, sigue siendo una experiencia muy, muy conmovedora. Los quirófanos están en ruinas, pero solo hacen falta unos pocos remanentes para enviar a Dunkley en un viaje en el tiempo. Un escaparate de medicamentos en el departamento de anestesia es una ventana hacia el pasado. ¡Wow! Absolutamente increíble encontrar estos medicamentos aquí. Dunkley contempla el destino de los pacientes y el trabajo de los doctores. Es extraordinario pensar que mientras los rusos hacían sus preparaciones quirúrgicas, aquí, en este quirófano, nosotros al mismo tiempo estábamos afuera esperando. Los pedazos de uniforme manchados totalmente de sangre
Las vendas cubiertas de cosas, piezas y trozos, incluso partes del cuerpo. Nosotros esperábamos como buitres en una rama. Por horas estaban a la espera en el lugar de desechos. Querían saber dónde estaban botando las nuevas bolsas. Tan pronto como se iba al camión de la basura, comenzaba su trabajo. Dunkley descubrió restos de tejido amputado en una bota. Un hallazgo que lo alteró. Yo hice eso por 2 años y medio. No se puede hacer estas cosas sin que, después de un tiempo, tenga un gran efecto en ti. Y es cuando piensas y reflexionas en todo lo que has encontrado y te preguntas por el destino del joven cuyo bolsillo tú le hurgaste. Revisar desperdicios no era un método nuevo en el negocio del espionaje. Que las misiones también lo utilizaban fue un secreto bien guardado por bastante tiempo. Hurgaban papeles y cartas, buscándolos sistemáticamente en los bolsillos de uniformes desechados. En un bolsillo de la chaqueta de un uniforme había una carta que decía: Daragai Mat, querida mamá, querida madre, creo que soy el último que queda. Fuimos atacados recientemente. Fue horrible. Creo que soy el único sobreviviente de esa emboscada del Talibán. Y es demasiado impactante empezar a pensar qué le ocurrió a ese soldado, porque nunca terminó la carta. El número de soldados heridos en Afganistán que se retiraron en Belitz era discutido. Probablemente hubo casos individuales, soldados soviéticos enviados allá desde Alemania del Este. Incluso sin heridos de guerra, los desperdicios de un hospital podían revelar mucho sobre estándares médicos o protección contra infecciones. Todo eso es relevante para determinar la fuerza de combate de un ejército. A finales de los 70, la Guerra Fría sufrió su siguiente escalada peligrosa. Cada SS-20 portaba 3 ojivas nucleares y podía alcanzar cualquier ubicación de Europa Occidental desde Rusia. Un conflicto nuclear confinado en Europa se acercaba. Podría ser una alternativa para las superpotencias, pero significaría el final de Alemania. En Berlín del Oeste, las ruinas de un puesto de escucha cubierto de misterio estaban decayendo. Su revestimiento protector estaba hecho jirones, sus antenas estaban desmanteladas. Helmut Müller-Embergs, un experto en servicios secretos, se imagina el parloteo de las voces en las ondas que los espías del Teufelsberg, la colina del diablo, solían escuchar. No sabían qué ocurría en el este, pero desde aquí podían echar un vistazo a los escritorios de sus enemigos, por decirlo de esa manera, a donde estaban llevando tanques, donde se hacían maniobras, donde ocurría todo. Los estadounidenses y los británicos usaron Teufelsberg como base para espiar. Un personal de 1.500 personas interceptaba, traducía y analizaba por turnos. Sus antenas recibían comunicaciones a una distancia de varios cientos de kilómetros. Si no hubo fuentes o agentes de la Stasi en este lugar, probablemente seguiríamos sin saber quién sirvió aquí o cuánto sabía, y no sabríamos qué clase de material grabaron en ese entonces. Teufelsberg era una estación de una red global, operada por la Agencia de Seguridad Nacional o NSA. Un equipo efectivo de escuchas que a principios de los 80 seguía siendo confidencial. Sin embargo, eso estaba por cambiar.
con James William Hall, un soldado estadounidense que trabajaba en Teufelsberg. En 1982, Hall empezó a pasarles documentos secretos sobre la operación estadounidense de escuchas a la KGB y a la Stasi. Entre ellos había listas largas de los objetivos de la NSA. La fotocopiadora de Hall trabajaba mucho. Se dice que él y su cómplice usaban gafas de sol para poder mantener la tapa de la fotocopiadora abierta y así trabajar más rápido. Incluso un documento clasificado con el nombre en clave Canopy Wing fue enviado a Berlín del Este de esa manera. Canopy Wing debió ser la mejor pieza de inteligencia que la Stasi pudo haber conseguido nunca. Pero por desgracia, no podemos leer los documentos hasta el día de hoy. Solo tenemos las predicciones, declaraciones y pistas sobre ellos. Pero con todas las especulaciones juntas, podemos asumir que el Servicio de Seguridad Estatal tenía los ingredientes requeridos para un ataque preventivo y tenían una estrategia para hacer un combate electrónico. Hall contó cómo se comunicaría la OTAN en caso de emergencia y cómo querían interferir en la comunicación del Pacto de Varsovia. La Stasi describió cómo Occidente quería manipular las comunicaciones por radio entre pilotos y centros de control en tierra. Estrategias que debieron ser inquietantes para Moscú. En el caos que envolvió los archivos de la Stasi después de la reunificación de Alemania, algunos pusieron a salvo los documentos de Canopy Wings. En 1992, la administración Kohl se los entregó a Estados Unidos sin armar revuelo. El anonimato de Hall se perdió en 1988 y fue sentenciado a 40 años de prisión. Jeffrey Carney también traicionó a la NSA. No lo hizo por dinero, sino por convicción. Su castigo, 38 años en prisión. Fue liberado después de casi 12 años. En 1983, Carney era soldado de la Fuerza Aérea, radicado en el sitio de campo de la NSA en Marienfelde, Berlín. Allí descubrió operaciones que todavía le dan asco el día de hoy. No solo se trataba de provocar a los dormilones del otro bando para ver qué harían. También se trataba de activar la alarma en el verdadero sentido de la palabra alarma. Eso era. Para los que no lo saben, eso significa que planeamos provocar a los rusos ese día para que pensaran que se trataba de algo real. Eso significaba una alerta de verdad. La Guerra Fría, 1983. Eivor Archer. Carney solo da ideas vagas. Ningún detalle. Podría tener que volver a prisión si fuera más específico. ¡Fuego! El ejercicio del puesto de comando, Eivor Archer, fue lo más notable de las maniobras anuales de otoño. Como cada año, la OTAN practicaba la defensa de Europa Occidental contra un ataque. ¡Vamos! ¡Todos abajo! El despliegue de tropas hecho como entrenamiento había sido un ejercicio rutinario desde los años 60. Pero en 1983, Moscú tenía razón de observar las maniobras de otoño con particular sospecha. Este año, la OTAN reubicó 40.000 tropas en Europa y 16.000 llegaron de los Estados Unidos en misiones silenciosas. A principios de noviembre, el ejercicio del puesto de comando, Eivor Archer, empezó. Su escenario: la OTAN respondió al ataque con gases tóxicos por parte de su enemigo con un ataque nuclear. También practicó nuevos procedimientos de ataque nuclear. Hay evidencia de que Moscú malinterpretó Eivor Archer como la fase inicial de un ataque nuclear inminente. Un oficial de la misión militar británica
reportó más adelante que los bombarderos soviéticos Backfire, vistos aquí en una grabación original de su despegue, habían sido ubicados en Alemania del Este durante Able Archer. ¿Era solo una escala rutinaria? ¿O estaban listos para un contraataque? Able Archer estaba saliendo según lo previsto. Después un doble agente envió reportes sobre telegramas en Moscú que decían que las bases de la OTAN estaban en alerta. Occidente reconoció el malentendido y reaccionó. La guerra tuvo un efecto tremendamente destructivo en el mundo. El agente que le avisó a la OTAN fue Oleg Gordievsky, un coronel de la KGB y un espía para el Servicio Secreto de Inteligencia británico. Había estado pasando secretos desde 1974. La crisis de Able Archer lo hizo famoso. El peligro de que se tomaran malas decisiones era muy grande. Tienen que entender que en una misión estratégica con misiles balísticos intercontinentales, que toman solo 30 minutos en alcanzar el otro lado, no hay tiempo para pensar o para llevar a cabo un proceso de toma de decisiones organizado. Desde inicios de los 80, el miedo del Kremlin de que la OTAN atacara primero había ido creciendo. Yuri Andropov, el secretario general del Partido Comunista con una enfermedad terminal, ordenó que los servicios secretos buscaran evidencia de que Occidente preparaba una guerra. Moscú preparó su arsenal nuclear, como demuestran documentos clasificados de Estados Unidos. El número de pasajes redactados sugería que Able Archer no era tan inofensivo como Washington afirmaba que era. Gordievsky fue capaz de explicar y transmitir de manera plausible el dilema y el estado psicológico de los involucrados. Ese fue su verdadero logro. Describir lo que estaba pasando en los aparatos y en la mente de la gente, dejando claro que los líderes soviéticos estaban asustados y preocupados y que debían ser tratados con consideración para evitar que se tomaran decisiones fatales. La OTAN se tomó el mensaje de Gordievsky con seriedad y abandonó algunas partes de Able Archer. En 1985, Gordievsky se volvió sospechoso. Huyó de Moscú en tren y fue transportado a Occidente por el Servicio Secreto británico. Hoy vive cerca de Londres. Yo pienso que entre los muchos desertores de la Guerra Fría que fueron desde el Oriente al Occidente, Gordievsky fue uno de los pocos a quienes se les puede atribuir una motivación idealista. Es decir, él de verdad quería mantener la paz en ambos bandos y realmente lo que quería era evitar una catástrofe. Jeffrey Carney también se veía a sí mismo como un traidor por la paz. Le parecía que el hecho de que la NSA creara deliberadamente confusión a una potencia nuclear era imprudente. Cuando empezaron a sospechar de él, desapareció y asumió una nueva identidad con la ayuda del Servicio de Seguridad del Estado de Alemania del Este. Vivió como Jens Carney en Berlín del Este. Fue capturado por agentes estadounidenses en 1991. Hasta el día de hoy está convencido de que hizo lo correcto. Muchos no se dieron cuenta del peligro que corríamos. ¿Por qué me arrepentiría de eso? Nunca. Un viaje de vuelta a la era atómica cuando el mundo estuvo al borde de la destrucción. Nigel Dunkley está visitando una vieja instalación de almacenamiento de ojivas nucleares. Fantástico, genial. El puente grúa para transportar las ojivas está muy bien conservado. Un sistema de aire acondicionado mantenía constante la temperatura del almacén. Extraordinario. Sí. Este es el depósito de armas especiales Linda Stosselheim, 1 hora hacia el sur de Berlín. El lugar solía ser un área restringida y era muy custodiado. Para las misiones militares era inalcanzable. Stolzenheim proporcionaba espacio para 328 ojivas nucleares en 2 búnkeres de estructura idéntica. En el suelo hay monturas para anclar las armas nucleares. Cada instalación de almacenamiento 164. tiene 164 puntos de anclaje. 4 puntos por ojiva.
Entonces había 41 ojivas en cada depósito. Estar bajo tierra en instalaciones de almacenamiento de ojivas nucleares soviéticas, más de 300 de ellas, más de 300. Si se piensa en el poder destructivo de todas, de tantas ojivas, es absolutamente asombroso. Es increíble. Todo esto es extraordinario. Manfred Müller, el guía de los búnkeres, está evidentemente bien informado. Y Dunkley se pregunta por qué. Entonces le pregunté, le dije, Manfred, ¿tú qué eras? Y él dijo, Ich war mayor, yo era mayor. Y yo dije, interesante, tú eres mayor y yo también. Yo también era mayor. Y ambos nos reímos y nos dimos cuenta de que fuimos contemporáneos exactos, pero a la vez éramos muy opuestos. Él era para mí una persona muy peligrosa en esos días, pero aquí estábamos riendo y hablando. Y lo bello fue que fuimos muy amistosos. Dos antiguos enemigos que ahora son amigos. En verdad creo que es fantástico. Sí. Gracias por la información, Con gusto. mi mayor. Por desgracia, su amistad solo duró poco tiempo. Pocos meses después, Manfred Müller murió. En Minsk, Bielorrusia, ropa elegante y marcas internacionales de auto se ven por todas partes. Hace 40 años, cuando Vladimir Paskalev se reportó para el deber en Alemania del Oeste, era muy diferente. Fue conductor de la misión militar soviética. Habiendo sido expuesto al trajín y al bullicio de la sociedad consumidora occidental, fue chofer para los oficiales en sus misiones de reconocimiento. No se considera a sí mismo un espía. No diría que nos espiábamos. Nos observábamos. Y manteníamos contacto con el alto mando de las fuerzas soviéticas en Alemania, a quien podíamos observar. Solo monitoreábamos el movimiento de las tropas, porque no teníamos acceso a áreas restringidas. A la edad de 21 años, llegó a Bunde, Westfalia, el lugar de la misión militar soviética, o Soxmis, en el sector británico. Su tarea principal era hacer misiones de reconocimiento. Se habían vuelto rutinarias en el conflicto entre dos bloques que no se tenían confianza. Los superiores de Paskalev eran oficiales del Servicio de Inteligencia Militar Soviético. Su misión era análoga a la de los británicos, los franceses y los estadounidenses en Alemania del Este. Rutina de la Guerra Fría. Hoy, Paskalev está yendo a encontrarse con un antiguo camarada. Miodel, en el campo bielorruso, a 3 horas de Minsk en auto. Sergei Sidorenko espera a Paskalev. Se han puesto en contacto por internet, casi 40 años después de su estadía en Alemania. Sergei solía ser conductor también. Estaba con la misión de Frankfurt. Hoy está en silla de ruedas porque perdió una pierna tras un derrame. Un gran infortunio que obligó al conductor de camión de largas distancias a retirarse. ¿Quieres ver esto? Tengo todo aquí. Su álbum de fotos le recuerda un pasado mejor, cuando conducían autos veloces por Alemania. La policía militar te perseguía constantemente. ¿Recuerdas? Sí. Y nos divertíamos mucho haciéndolo. La policía británica nos seguía. Tal como hacían las misiones occidentales en Alemania del Este, los soviéticos trabajaban a la vista de la contrainteligencia. Este es un video de vigilancia filmado en Frankfurt. Unos años antes, podría haber sido Sidorenko el que conduce.
La policía militar estadounidense estaba esperando en la salida. De repente salieron disparados a toda velocidad. La cacería había comenzado. Se sospechaba que las misiones soviéticas hacían operaciones de inteligencia también, usando puntos de entrega para pasar materiales clasificados. Sin embargo, no había prueba de ello. Estas cacerías son familiares para Sidorenko, quien las encuentra molestas. Esta fotografía lo muestra en 1979 cerca de Múnich. Poco después, se encontró con un arma apuntada a su cabeza cuando las Fuerzas Armadas alemanas lo detuvieron. Su oficial había intentado tomar fotos de un sistema antiaéreo. Él y su oficial quedaron atrapados por horas antes de que los estadounidenses los rescataran de esa situación. No cabe duda de que teníamos mucho miedo de la policía cuando nos perseguían, sobre todo cuando ese oficial del ejército alemán me apuntó con su arma y vi soldados con ametralladoras rodeándome. Yo pensé que ya todo había acabado, que ellos me dispararían, y en ese momento mi vida pasó frente a mis ojos. Lawrence Kelly está explorando un terreno cerca de Neustrelitz. El ex guardabosque, Eric Gebauer, lo ayuda a orientarse. En 1984, en esta carretera campestre, Kelly dio con su mejor hallazgo. Era el tiempo del llamado rearmamento de Alemania del Oeste. En respuesta al SS-20 soviético, la OTAN alistó los misiles Pershing II. Sus ojivas nucleares amenazaron objetivos tan alejados como Moscú. La confrontación nuclear en medio de Europa se intensificó. Los soviéticos respondieron a los Pershing. Caravanas nocturnas en Alemania del Este se prestaron para problemas. Kelly se encontró con una de ellas en ese entonces. Intenté mirar las placas, los números de matrícula de los vehículos de la columna, pero no tenían. Transportaban contenedores ambientales cilíndricos con costillas que eran longitudinales y muy prominentes. Y esas costillas eran la marca característica del sistema Scaleboard. El Scaleboard de SS-12 era un módulo de misil muy conocido, pero no se había visto en Alemania del Este hasta el momento. El SS-12 tenía un rango de 900 kilómetros, suficiente para ser una amenaza nuclear para los lugares con Pershing en Alemania del Oeste. Kelly tomó fotos de los amenazantes contenedores desde su vehículo de misión. Esperaba que los soviéticos lo hicieran irse de la carretera en cualquier momento, pero no reaccionaron. Solo más tarde se reveló lo importantes que fueron sus fotografías. Fueron las primeras fotos a nivel del suelo de este componente del sistema de estas armas, por lo menos en el occidente. El público no vio el contenedor con costillas del SS-12 Scaleboard hasta que salieron de Alemania del Este en 1987. Un año antes, el presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan, y el secretario general soviético, Mikhail Gorbachev, habían acordado eliminar todos los misiles balísticos de rango intermedio de Europa con el tratado INF. No solo el SS-12, sino también el Pershing II y los misiles SS-20 fueron destruidos. Pero a pesar de la política de distensión de máximo nivel, la guerra de espionaje continuó. Robert Hansen fue uno de los traidores más serios en la historia de los servicios secretos de inteligencia de Estados Unidos. Hubo que esperar hasta el 2001 para que el FBI lo expusiera y lo arrestara. Hansen tuvo una posición clave en la contrainteligencia estadounidense, una posición soñada para un espía de la KGB. Hansen era un típico católico devoto, iba a la iglesia, tenía una familia y varios hijos, era un padre dedicado. Y nada de eso se ajustaba al patrón.
Porque los traidores normalmente tenían biografías más enredadas y alguien con 3 divorcios y problemas de alcohol era mucho más usual. Fue pura codicia lo que motivó al supuesto ciudadano ejemplar. Comenzó su lucrativa doble vida en 1979. Las autoridades investigativas estimaron que en total recibió $1,4 millones como pago. Como profesional de la inteligencia, Hansen conoció las trampas del negocio y las evitó. Los soviéticos nunca supieron quién era hasta que lo arrestaron. Él nunca se encontró con nadie, era muy cuidadoso y muy inteligente. Por eso les tomó tanto tiempo poder encontrarlo. El arresto de Hansen fue una sorpresa para la contrainteligencia estadounidense. Reveló la posición de búnkeres secretos del gobierno e información sobre las operaciones contra la KGB. Su peor traición, sin embargo, fue revelarle fuentes de la CIA a la Unión Soviética, enviando así estos informantes a su perdición. El hecho de que alguien que tiene tal insensibilidad y que no muestra ninguna característica externa común cometa semejante crimen lo convierte sin duda en un criminal perfecto. Él debió ser condenado a muerte, pero se las arregló para salir con vida a dar un testimonio detallado. Hansen fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Aldrich Ames también está cumpliendo cadena perpetua. A cambio de varios millones de dólares en dinero manchado de sangre, envió a agentes estadounidenses en Moscú a su muerte y no muestra remordimiento. Que si cuando manejaba mi auto, caminaba por mi casa o me ponía un traje costoso, ¿tenía conciencia de culpa por sangre? No, no la tenía. No demostró compasión por los que traicionó, ni siquiera cuando los ejecutó la KGB. Para Ames, la muerte era un riesgo ocupacional para los espías. Uno de los que fue ejecutado fue Adolf Tolkachev, un especialista en radares. Dio información sobre la parte electrónica de los últimos misiles y aviones soviéticos. El general Dmitry Polyakov también fue ejecutado. Era un informante de la CIA. Ames también expuso a Oleg Gordievsky, que escapó por poco de la KGB. Aldrich Ames tiene sangre en sus manos, sangre de alrededor de 10 oficiales soviéticos que murieron ejecutados por la KGB por cometer traición. Ames y Hansen, hombres sin escrúpulos. Para ellos el dinero lo es todo. No se trata de estatus ni de conciencia. Mientras Alemania del Este celebraba el 40º aniversario de la República Democrática, su caída era inminente. Gorbachev presionó a Berlín del Este para que implementaran reformas. Le dejó claro al PSUA que Moscú no iba a seguir usando sus tropas contra el clima de revuelta en Alemania del Este. La pregunta crucial era si las fuerzas de seguridad de Alemania del Este se alzarían en armas para salvar la República. ¿Será que los líderes de la RDA se arriesgarían a entrar en conflicto con Moscú? El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania del Oeste envió una señal muy clara a Bonn, alimentándose de fuentes de Berlín del Este que no han sido reveladas hasta el día de hoy. Y entonces quedó muy claro lo dependientes que eran la RDA y sus líderes del PSUA. No tenían permitido tomar tales decisiones ellos solos, pero recibieron órdenes de Moscú de no disparar. En el instante en que les dieron esa orden y los líderes de la PSUA la siguieron, básicamente todo estaba terminado. El 9 de noviembre, derrumbaron el muro. El régimen se quedó mirando paralizado, mientras el deseo de libertad de su pueblo se volvía abrumador. ¡Ya es nuestra hora, por fin! ¡La hora de la libertad! Alemania se encaminó a la reunificación. La Guerra Fría estaba terminando. Y la salida de cientos de miles de soldados empezó en el este
y en el oeste también. Con la reunificación de Alemania, en octubre de 1990, la era de las misiones militares aliadas también terminó. En Bielorrusia, en el jardín de Sergei Sidorenko, este idilio campestre no parece apropiado para él. Mientras estuvo con la misión militar soviética en Alemania, siempre se estuvo moviendo. Y así fue después cuando fue camionero de largas distancias. Hoy está en silla de ruedas. Conoció a Lawrence G. Kelly por internet. Comparten recuerdos de sus servicios en las misiones. Ni siquiera me esperaba que un hombre así, un exoficial, con un alto cargo en la misión militar americana como Kelly, estableciera contacto conmigo, porque yo era un soldado de la misión soviética. Me alegra mucho haber encontrado a un amigo como él. Sergei Sidorenko vuelve a la calle. Su nueva silla de ruedas le ha devuelto un poco de libertad. Fue un regalo de Navidad de veteranos de las misiones estadounidenses y británicas, organizado por Lawrence G. Kelly. Un gesto de solidaridad entre ex miembros de los cuerpos de reconocimiento con pasaporte diplomático. Un gesto que va más allá de las viejas fronteras entre enemigos. Fueran exploradores, espías, traidores por convicción o por codicia. Todos actuaban como informantes al servicio de dos superpotencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Muchos arriesgaron sus vidas y algunos perdieron las suyas. Pero la mayoría de ellos contribuyeron a la seguridad durante la Guerra Fría, con reconocimientos, espionaje e incluso con traición. Pues nada es más peligroso en la era atómica que no saber nada sobre tu enemigo potencial.